Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Mendoza Grado, soy licenciado en Sociología, actualmente trabajo en un municipio de Lima. Bien, ¿me podría indicar, la sociedad cree en hechos paranormales? A ver, la sociedad, si cree en hechos paranormales, sí, y yo no solamente diría que cree, sino que ha creído y me atrevería a decir que va a seguir creyendo, ¿no? El ser humano desde que existe en la Tierra ha ido recreando o creando religiones, mitologías, para poder explicar que dentro del orden de este planeta su vida no fue necesariamente la primera y antes existieron otras formas de vida, ha tenido que creer en fuerza de alguna forma sobrenatural. Por eso es que el ser humano ha ido recreando, creando religiones, mitologías para estas existencias de vida, ¿no? Bien, entonces, ¿la sociedad estaría dispuesta a experimentar, usted cree, un acto paranormal? Experimentar la sociedad un hecho paranormal, sí, la sociedad de por sí es un constante proceso de evolución o involución, lo cual son productos de experimentos, ¿no? La sociedad es totalmente experimental. El ser humano ha necesitado explicarse lo desconocido y para eso se ha tenido que servir de experimentos. El tema de repente propicio cuando se habla de actividad paranormal es creer qué tan científicos podrían ser estos experimentos. ¿Cree que en la sociedad debería jugar con fuerzas desconocidas? Jugar, cuando yo escucho el verbo jugar, pienso que hay una calificación ahí como que positiva o negativa, ¿no? Sigamos en la línea del experimento, sí, no es que deba, sino que como decía, la sociedad necesita de constantes experimentos para explicarse y dotarse de sabiduría, el conocimiento de lo pasado y el conocimiento del futuro. Y eso es de todas formas una dotación de sabiduría. Fuerzas desconocidas, vaya, la mente de por sí es una fuerza desconocida, usamos solamente el 10% creo de nuestra capacidad cerebral, ¿no? ¿La sociedad cree en las posesiones diabólicas y en los exorcismos? Fuerzas diabólicas. Para explicar una fuerza diabólica tendría que resumirme en si el ser humano cree en el bien y el mal. Y sabemos que sí. Mientras el ser humano piense que existe el bien, necesariamente va a tener que creer que existe el mal. Y que en la brevedad de nuestras vidas hace que exista un de dónde vinimos y un a dónde vamos. Claro, esto también creo que va por la parte de si creemos en Dios. Exacto, va por ahí y tener un contacto con Él. Y si tenemos un contacto en vida con el bien, creemos también que algunas personas tienen un contacto en vida con el mal, ¿no? El creer en el infierno o en el paraíso genera puentes y pensar que hay personas que pueden establecer estos puentes es una de las creencias de la humanidad, no solo de ahora, sino de siempre. Entonces depende de las creencias que tienen las personas, porque si indican que sí creen en Dios, entonces de hecho que también van a creer pues en el diablo. Generalmente es así, ¿no? El diablo es la negación definitivamente de la creencia en Dios. Bien, en todo caso se dice que el Vaticano no nos oculta información de fenómenos paranormales que suceden en el mundo. ¿Usted qué opina sobre eso? El Vaticano, entendamos que el Vaticano corresponde a un orden que no necesariamente es lo religioso, también el Vaticano es un orden político, es un orden hasta de organización, ¿no? Entonces, sí, pues ahora con el desarrollo de la era de la información, creemos que el Vaticano no solo se reserva información con respecto a actividad paranormal, sino vida en otros lugares o algunos hechos acontecidos de la vida. Basta saber que la iglesia de por sí en algún momento, en la Edad Media o más atrás, pertenecía no solamente al orden de la creencia, sino también un orden político,
tenían mucha injerencia en el tema político, ¿no? Entonces, sí podría haber que decirles que no es pensar en mucha bibliografía que ha aparecido, que más bien responde a develaciones o descubrimientos que tenía la iglesia guardada, ¿no? O el Vaticano. Dependiendo también porque la gente cómo lo podría tomar, ¿no? De repente, como se dice, ¿no? Que el Vaticano oculta tantas cosas, es por eso que de repente también ellos tienen miedo a cómo vaya a ser la fe después de las cosas ocultas que ellos puedan saber. Bueno, el mundo y nuestra sociedad, en la nuestra, la católica, la del Perú, ha asociado ya y ha tenido que aprender a convivir con otras religiones y pasar procesos seculares, ¿no? El hecho de poner en cuestionamiento nuestra propia fe y la aparición de esto de autores que escriben sobre hechos que han acontecido que trastocan la misma estructura del catolicismo, ya no es tan sorpresivo, porque en estos últimos tiempos ha aparecido bastantes cosas sobre aquello, ¿no?